Buenos días. Yo tengo que hablar sobre población trans y el entorno. Sin embargo, voy a seguir bordeando lo que es estigma, discriminación y como un cierre parte de lo que es el marco jurídico y cosas por las cuales se supone que normalizamos las barreras en lo que son las atenciones de salud hacia la población clave. Sí voy a enfocarme un poco en lo que son las expresiones de género, la identidad de género, y cuándo es cuando podemos identificar la transexualidad, cómo la vamos a identificar y cuáles son las barreras que se encuentran ante la sociedad en los aspectos religiosos, académicos, acceso a la salud, y también lo que tiene que ver desde la política y cómo todo esto nos afecta a las mujeres trans. Bien, como ustedes forman parte de la Clínica Amigable de Santa Ana, pues hay una pequeña introducción de qué son las clínicas amigables. Las clínicas amigables se caracterizan por ser un espacio libre de estigma y discriminación. Se supone de que los servicios tienen que ser completamente diferenciados. Vimos ejemplos de cómo es una buena atención a las poblaciones claves y cómo es una mala práctica en la atención a poblaciones claves. En el diario vivir, en diferentes espacios, no voy a mencionar los nombres de las clínicas amigables, pero a lo largo del tiempo que hemos venido trabajando, hemos encontrado estas dificultades. Hoy vimos ejemplos de mucha identidad de género, tanto como hombres trans y mujeres trans, donde se identificaban de María con Pedro y donde se identificaban de Juan con Sofía, un ejemplo. Las clínicas amigables tienen como una tarea social el darle el acceso a la salud a las trabajadoras sexuales femeninas, a mujeres trans, a hombres que tienen sexo con otros hombres, a hombres gays y a personas que viven con VIH. ¿Por qué yo menciono personas que viven con VIH? Porque como lo hicieron en el ejemplo, llegó una persona con un resultado positivo a sífilis que ya tiene un tratamiento de antirretrovirales porque vive con VIH. Pero estas otras infecciones oportunistas son las que hacen que las personas que puedan vivir con VIH se presenten a una clínica amigable para seguir un control y de esta manera poder seguir con un estado de salud completamente saludable con el tratamiento adecuado. Las clínicas amigables pues tienen las estrategias de lo que es la prevención combinada, enfocadas con consejerías para antes y después de una realización de pruebas. Si bien es cierto, en la clínica amigable se citan a las personas cada 3 meses con el fin de que este periodo de ventana, que es donde cambia el estado serológico de la persona, pueda ser detectado en el momento específico para poder iniciar lo que es un tratamiento de antirretrovirales o lo que es el tratamiento a cualquier infección de transmisión sexual a la cual la población clave que está asistiendo a este espacio tiene un derecho gracias a diferentes organismos y un personal que está ahí en este compromiso social de poder dar una respuesta inmediata. El fortalecimiento de los laboratorios también es súper importante. Hace 1 mes y medio estuve en este espacio con el tema de los tecnólogos médicos hablando sobre este mismo tema de estigma y discriminación, donde es importante que los tecnólogos médicos puedan conocer cuáles son las diferentes expresiones de la orientación y de lo que es la identidad. Como les mencioné, voy a ir ligeramente sobre estigma y podemos traducir que es un trato completamente diferenciado hacia una persona o un grupo de personas. En este caso, estamos hablando de las personas que atienden las clínicas amigables, que son las personas trans, trabajadoras sexuales femeninas y hombres que tienen sexo con otros hombres. Esta devaluación a estos miembros de este grupo es algo que viene de parte de los grupos dominantes. Y los grupos dominantes son aquellos que tienen la toma de decisión de si te puedo atender, no te puedo atender, o posiciones económicas, sociales, entre ellas las políticas. Y el estigma viene a generarse a una persona por pertenecer a un determinado grupo, que los estaba mencionando anteriormente, y esto viene siendo un constructo social que marca negativamente a una persona por vivir o tener una condición específica.
En este caso, vamos a hablar de las personas que ya viven con VIH y las personas que simple y sencillamente se identifican o se expresan con una orientación o una identidad. Otro de los ejemplos de estigmatizar o cómo podemos generar una estigmatización hacia una persona, acá yo coloqué una persona que tenga una cicatriz visible. Vamos a asociarla con que estuvo en una batalla o una pelea de pandillas, o podemos asociarla con cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con cómo se le originó esta cicatriz a la persona. También vamos a estigmatizar a una persona por su tono de piel, por su peso, estatura o cualquier otra expresión. Esto es solamente un enfoque ligero de lo que es la estigmatización y cómo todo esto se relaciona con la población LGBTIQ+, que es la que se atienden en los espacios de clínicas amigables. Hablando de discriminación, vamos a encontrar de que es una práctica cotidiana. Y cuando yo hablo que es una práctica cotidiana es porque muchas veces nos autopercibimos o no nos autopercibimos como discriminados o cuando estamos discriminando a otra persona. En el momento que discriminamos a una persona, quizás estamos pensando que es una crítica constructiva, pero no sabemos cómo hace sentir a la otra persona el tono en el que yo se lo dije. O en muchas ocasiones lo que nos dicen nos hace sentir discriminados, discriminadas o discriminadas. Sin embargo, por encajar en un contexto social, callamos y lo normalizamos. Entonces, esto también trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo que están relacionadas con ciertas diferencias, ya sean sociales, estatus de los individuos o las mismas posiciones de poder. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre un estudio de discriminación en la atención médica. La atención en salud a personas de la diversidad sexual, LGBTIQ+, se ve afectada negativamente por una heteronormativa que se ha regido históricamente. Históricamente sabemos de que vamos a diferenciar a una persona por sus genitales. Yo puedo, como médico, atender a un hombre trans y seguirle diciendo que es una mujer porque tiene una vagina y porque tiene ovarios. O puedo atender a una mujer trans y seguir tratándole como un hombre porque tiene un pene y tiene los testículos. Entonces, esto es parte de lo que en la atención médica sigue siendo el mayor o la mayor expresión de discriminación hacia la persona. Y en el último ejemplo, donde encontramos a un sacerdote y una chica trans, la chica trans le decía, me siento, se expresó en masculino, y cuando el sacerdote le dijo, eres bienvenido, entonces seguimos con esto seguimos tratando a la persona por lo que tiene su cuerpo y no por cómo se identifica. Y esto ya lo habíamos hablado anteriormente, por eso voy a tratar de ser muy fluida en esto, pero seguimos viendo cómo a la mujer trans atendí a un trans. Vino un trans y la expresión de esta mujer es muy femenina. Ahora bien, un poco más adelante voy a hablar sobre todo esto. O cuando llegan los hombres trans, no, vino una marimacha, vino la expresión y que se creía muy hombre y esto, lo otro. O encontramos también cuando va un hombre trans donde a una cita ginecológica hay 10 mujeres sentadas y un hombre trans. Y cuando pasa este hombre trans a la atención, las 10 mujeres que están sentadas, es como, porque ese hombre está entrando, porque lo ven con barba, lo ven musculoso, lo ven completamente masculino, y esta es parte de la falta de conocimiento de las expresiones, identidades y orientaciones que pueden existir en la diversidad de los seres humanos. Muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo querés que te diga? Alison, ni la ni él. Yo soy Alison, y en esto vamos a hablar sobre el divorcio de la identidad de género con la orientación sexual. El hecho de que yo sea una mujer 24 horas, 365 días, no quiere decir que mi cuerpo tenga que corresponder a una mujer, porque los cuerpos respondemos a estímulos, o responden a estímulos. Y si yo tengo una excitación de estar con una persona, no estoy hablando ni de un hombre ni de una mujer, porque esto puede variar. Yo puedo estar con otra mujer trans y ser la parte activa o ser la parte pasiva. Las emociones que yo pueda sentir al estar con otro ser humano no tienen absolutamente nada que ver con mi identidad de género.
Mi orientación sexual va a fluir a medida que yo pueda sentir las emociones o como yo pueda sentirme en la compañía de esta otra persona. Vamos a clasificar a población trans y hablábamos antes de los performers, perdón, que esto tiene que ver con los transformistas y las transformistas. Existen mujeres trans que realizan la perfección de cualquier artista y esto va a ser a través de maquillaje, a través de la formación del cuerpo con polifón o cualquier otra cosa, y esto tiene que ver en cómo perfeccionás a un personaje. Y estos son las o los transformistas. Existen hombres heterosexuales que hacen el arte del transformismo como una de las maneras de poder generar ingresos. La persona travesti va a ser aquel chico gay o aquel hombre que para ir a determinada fiesta o espacio nocturno va a vestirse de mujer. Sin embargo, esto va a haber una gran diferencia entre una transformista y una travesti, porque el transformista o la transformista va a perfeccionar lo femenino que pueda hacer, desde el cabello, el maquillaje, de pie a cabeza. La persona travesti únicamente se va a poner una peluca que posiblemente no va a estar bien peinada y no va a perfeccionar la figura del cuerpo. Va a ir con su cuerpo únicamente que con ropa femenina. En el tema de mujeres transgéneros y hombres transgéneros, esto pues encaja en cómo te identificas independientemente a tu expresión. Podemos encontrar a personas que se identifican como hombre o como mujer y que están en ese inicio de la transición, pero se sienten las 24 horas una mujer o un hombre. En el caso de los hombres trans, es un tema que no se aborda mucho, pero que sí se da. El hombre trans primero tiene que expresarse como una mujer lesbiana y luego empieza estos cambios con el corte del cabello, la manera de vestirse, y hasta después, cuando se siente que está preparado para decirle a la sociedad, no soy una mujer lesbiana, soy un hombre trans, es cuando se presentan estos cambios. Después de esto, esta persona o este hombre transgénero inicia lo que es una transexualidad química al iniciar un reemplazo de hormonas, que es lo que va a ayudarle a que crezcan sus vellos y a que sus músculos a través de ejercicios puedan dar la expresión masculina que realmente desea hacer. Lo mismo pasa con la población transfemenina. La mujer transgénero se identifica con el género femenino, inicia a vivir como una mujer, pero ante la sociedad no es completamente fácil pasar de ser un chico gay a pasar a ser una mujer transgénero. Existe la transexualidad o lo que es la persona transgénero de la niñez, donde desde muy pequeña te empezás a expresar y vas construyendo socialmente tu personalidad, quién sos, y dentro de la burbuja en la que estás viviendo se te va aceptando el día a día. La transición no es de hoy a mañana, la transición es un largo camino. Y yo siempre he dicho de que en el camino de la transición no hay pétalos, hay espinas. Y estas espinas se convierten en el dolor del rechazo, la discriminación, el aislamiento y la expulsión. Cuando hablamos de la expulsión, estamos hablando del hogar, de la escuela, del barrio, incluso de países. Porque las sociedades no perdonan que una expresión femenina se esté desenvolviendo cuando realmente debería de ser del sexo fuerte, un hombre. Las mujeres trans vivimos una muerte diaria en cuotas. La sociedad no nos perdona tener un pene y ser una mujer. No nos perdona que seamos las que estemos cuestionando y liderando los avances de políticas públicas. Que seamos nosotras las que en medio de las diferentes expresiones de masculinidades les digamos que tenemos un derecho, que redactemos, que lleguemos a formar parte de la Corte Interamericana como relatora. Fui relatora de la Corte Interamericana antes de exiliarme. Y es algo que no nos perdonan, porque se supone que la expresión masculina es la tomadora de decisiones y la que concentra la base del poder. Entonces, ser una mujer
con un pene se convierte en una amenaza de mi espacio, como parte de la decisión que puedo tomar bajo tus recomendaciones. Y muchas cosas no han avanzado porque existe alguien que es el tomador de decisión, que no quiere que la mujer trans le diga qué es lo que va a hacer. Lo mismo pasa con los hombres trans. Ah, no, tú eres un hombre, pero realmente una mujer. Y aunque parezca que esto no existe, existe. Hay hombres trans que pelean su espacio y que deciden nunca decir que fueron una mujer en algún momento para poder ser escuchados. Y esto es parte de la invisibilización del trabajo de los hombres trans en las diferentes sociedades. Porque decir que tiene una vagina, pero que es completamente un hombre, no es aceptado tampoco. Es un poco aceptado en la sociedad, pero en las bases de poderes no. Y como les decía, la transexualidad se va a dividir en química y quirúrgica. Una transexual química es la que inicia un reemplazo hormonal. Y acá quiero detenerme en el trabajo de las clínicas amigables. La clínica amigable de Altos de San Francisco, La Chorrera, en un momento, y creo que Santana también, Luis, no, ok, se estuvo dando lo que era el reemplazo hormonal, que si bien es cierto ayudó a muchas personas a verse un poco más femeninas, también esto ayudó a que se desarrollaran otras patologías, porque lamentablemente no había un endocrino encargado del reemplazo hormonal de estas personas. Y lo que estaban haciendo era la planificación a una anatomía masculina que no tenía ovarios donde esto fuese a poder producir la cantidad correcta de los estrógenos, el estradiol y todas estas otras cosas que tienen que ver con el reemplazo hormonal. Entonces, cuando hablo de esto, estamos hablando también de un sistema de salud que excluye los servicios para la población trans. Y el que la mayoría de las mujeres trans estén planificando se convierte después en un tema de salud pública. Si una persona trans, con el acompañamiento de un endocrino, tiene un estimado de vida saludable de 35 a 40 años, ¿cuánto es el estimado de vida saludable de una persona que está planificando, que no está llevando un reemplazo hormonal adecuado? Y lo que son las transexuales quirúrgicas, que son las que se someten a cirugías para poder verse completamente femeninas desde las caderas, los glúteos, los senos, incluso la extracción de una costilla para poder tener la curva de la cintura. Las principales realidades de la población trans, yo voy a hablarlas sobre lo que es la sociedad, la cultura de la sociedad, donde, como lo decía anteriormente, no existe un respeto a la identidad. Y dentro de esto está la manera de expresarse hacia una persona trans, la manera de dirigirse en él y la, en sus identidades o en sus expresiones. Y que también las culturas nos han enseñado de que la mujer trans únicamente sirve para el servicio sexual. Dentro de esto caben las normas, donde te dicen cómo son los comportamientos sociales y cómo tiene que responder una persona ante la sociedad. Y la transexualidad o las expresiones de género no están dentro de estas normas, porque siempre se va a sexualizar por genitales. Y acá vamos a entrar en el tema de la salud. Y como lo decía anteriormente, la población trans se convierte en un tema muy serio de salud pública por afectaciones hepáticas. Si sabemos, el hígado tiene un tratamiento, pero el páncreas no. Y esta gran cantidad de químicos que el 95% de personas trans están dándole a su cuerpo, con mesiginas, con otros medicamentos que son propiamente para lo que es la planificación familiar, el proceso va hacia este sistema.
Y existe una gran mortandad de personas trans por este mismo problema, por estas patologías. ¿Y si existe un estudio? No. Porque entonces esto viene a evidenciar el vacío en el campo de la salud. En este mismo campo de la salud, hace un año, en este mismo espacio, aproximadamente, días atrás o otros días adelante, estaba hablando yo sobre la campaña de cáncer de mama del despacho de la primera dama. Ha pasado un año y en este año no se ha atendido, y en esta nueva campaña, a ninguna mujer trans para que pueda revisarse por una mamografía o un ultrasonido cómo están sus tejidos, cómo ha respondido este año en el que han estado utilizando anticonceptivos, y es preocupante. Porque ¿dónde va a ir a dar una persona trans con estos problemas en los senos? ¿A un centro de salud? ¿A un hospital? Menos a una clínica. Y en el tema de la educación, la primera barrera que encontramos para la población trans es un reglamento interno. ¿Por qué en las escuelas no vemos a niñas trans, sino que vemos cómo se va desarrollando la identidad de género de la persona en la universidad, para la que logró llegar a la universidad? O lo que es el trabajo sexual por sobrevivencia. Porque en tu hogar te rechazaron por ser gay, pero realmente te identificabas como mujer. Y la escuela no te da el acceso con el cabello largo, ni con maquillaje, ni con una falda escolar, sino en su máxima expresión del hombre que marca tu registro. Y en los planes económicos encontramos algo que tiene que ver como con este ciclo social, cultural de normas, la salud y la educación, en que no puedes tener el acceso a un puesto público. Primero porque no tenés la educación necesaria, pero esta educación no se te dio por tu identidad, por tu expresión o por el estilo de vida que adoptaste para poder ser la mujer que querías ser. Son parte de las realidades que encuentra una persona trans, donde posiblemente un hombre trans no las encuentre mucho. Porque si vemos cómo es como un golpe. Primero fui una mujer lesbiana y cuando decidí ser yo, me corté el cabello y empecé a vestirme. Pero no es lo mismo que la transición de una mujer. En cómo te vas desarrollando en tu día a día, cómo te vas construyendo diario, cómo vas suturando vos misma esa herida de la espina que estaba en el camino, o de las tantas piedras que te tiraron y edificaste tu propio castillo. Porque nosotras no le pedimos a nadie un castillo, nosotras mismas gobernamos nuestro reinado y somos quienes construimos nuestro castillo, para poder vivir dentro de la burbuja en la cual nosotras nos podemos sentir seguras. Porque aunque las sociedades nos consideran como peligrosas por las diferentes acciones de muchas, nosotras vemos a la sociedad como el peligro, porque tenemos miedo a salir a la calle y decir públicamente yo soy trans, porque aunque durante todo este camino hemos suturado esas espinas, esas heridas, todavía nos afectan los comentarios y en el peor de los casos el asesinato de cualquier hombre machista. Y si vemos en el contexto de la pandemia, únicamente se fueron a documentar 45 casos por discriminación, cuando en la realidad hubieron más de 45 casos. Yo viví un tema de discriminación y no fui a la defensoría porque conozco perfectamente los vacíos de la legislación y que esto iba a engavetarse. Pero existen otros mecanismos donde las personas que realmente sabemos qué es lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, dónde lo vamos a dirigir, hacemos uso y facultad de ellos. Y cuando hablo de política, y muchos dirán, ¿qué tiene que ver la política con las realidades de la población trans? Venezuela tiene una mujer trans diputada.
pero no tiene voz, no tiene voto en el Parlamento. Bolivia tiene a una mujer que en su momento lideró como adjunta la Defensoría del Pueblo en Bolivia y hoy tuvo que exiliarse por el cambio del poder. Está en Estados Unidos y ella también únicamente ocupaba un espacio. Y si vemos en la región centroamericana, no existe ninguna expresión de identidad de género dentro de lo que tiene que ver con las tomas de decisiones de las poblaciones. Y me gustó mucho cuando hablábamos anteriormente de estigma y discriminación a poblaciones afrodescendientes, pueblos originarios, porque no únicamente estamos tratando en las clínicas amigables con personas de la ciudad o personas extranjeras. También estamos tratando con personas que son indígenas, trans, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a un empleo, porque simple y sencillamente no son bachilleres. Y es el primer requisito que encontramos en lo que son los campos laborales. Aparte de no tener el dinero suficiente para poder hacer uso de la ley de uso y costumbre para que tu cédula de identidad, aunque no tenga un marcador femenino, diga que te llamas María de Jesús. Estas son las enormes realidades a las cuales se enfrenta la población trans. Realidades que nosotras no hemos deseado. Y hay personas que me dicen, ¿por qué decidiste ser trans? Y yo me río. Si hubiese decidido ser trans, hubiese decidido ser millonaria. Y no únicamente trans. Y bueno, en parte de derechos humanos encontramos que la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos dicen que son derechos inherentes y que esto no tiene ninguna distinción en la raza, la orientación, el origen étnico, la religión o cualquier otra condición. Y adivinen, aunque acá dice otra condición que hace referencia a las identidades, a las expresiones y a las orientaciones, como no están escritas, no son interpretadas. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Realmente existen las discriminaciones por diferentes. No necesito ser trans. Con ser pequeña, obesa y con un color que no es agradable a otra persona, yo ya soy discriminada. O quizás soy indígena, pero no soy LGBTIQ+, pero soy indígena, soy de pueblos originarios. Y la educación que tengo yo por vivir en la ciudad no la tiene esta persona y esto entonces hace que yo la discrimine con mayor toma de decisión y poder. Porque yo sé y tú no. Dani. Y bueno, acá, desde la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, estoy hablando sobre la situación legal en Panamá. La asociación pues presentó una iniciativa porque la Constitución así lo permite. Y era para poder modificar el artículo 8 de la Ley 7 del 14 de febrero de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir, sancionar actos de discriminación y dicta otras disposiciones. Dentro de esto estaba el poder incluir como categorías protegidas la orientación, la identidad y las expresiones. Según el Ejecutivo, fue no viable, porque ya existe una ley de no discriminación, pero esta ley te excluye de todo derecho, te deja sin ninguna garantía por ser una lesbiana, un homosexual, una persona bisexual o una persona trans. Y mientras esta garantía no exista, van a seguir justificándose los actos de discriminación, normalizando los crímenes de odio, los transfemicidios. Que si hacemos un recuento de cuántas
personas asesinadas por identidad de género hay en Panamá, así sean 70 del 2020, no hay una sola escrita. Porque asesinaron a José Rodríguez. Y no colocaron de que José Rodríguez durante muchos años se identificó como María José Rodríguez. Entonces no existe una data o una documentación que realmente pueda garantizar de que estos estudios o que estas estadísticas puedan desarrollar políticas públicas para esta población que se ve afectada directa e indirectamente. Sí. Y bueno, como les decía anteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su comunicado del 4 de febrero de 2021, una vez más hizo un llamado a la República de Panamá a que pudiera analizar, que pudiera estudiar cómo afectaba de manera directa las restricciones por género. De más está hablar sobre las situaciones que se presentaron durante las restricciones por género. Activistas, defensoras, trabajadoras sexuales trans que fueron multadas y se las llevaron a prisión por circular en el día que solo mujeres podían circular. Esto es la mayor expresión de discriminación, lo que evidencia que los estados latinoamericanos están basados por lo que es la transfobia. En Latinoamérica es donde hay mayor índice de odio, discriminación, asesinatos a la población trans. Muy pocas se documentan y otras quedan, y las que se documentan quedan en gavetas. No existe una resolución. Y de estas 45 que se presentaron a la Defensoría del Pueblo, cuando se finalizó la restricción en febrero del 2021, y estamos en octubre, no existe en el boletín informativo la resolución a uno de los 45 casos. Y esto sigue normalizando que se puedan discriminar a la población clave. Y por eso yo decidí aceptar participar de este proceso, donde ustedes puedan conocer de viva voz lo que es el estigma, la discriminación a la cual se ve directamente sometida a la población trans. Y como lo estaba diciendo Lynn anteriormente, hay mujeres trans y hombres trans que somos aceptados ante la sociedad si no decimos que somos trans y nos vemos completamente o similares con lo que nos identificamos. Pero existen otras personas que no tienen las posibilidades de poder verse femeninas o masculinas y son las que cargan en los hombros día a día esa muerte de cuota, donde son rechazadas, excluidas y humilladas, simple y sencillamente por no encajar en el imaginario social. Y bueno, el banner que está afuera, que habla sobre el taller de estigma y discriminación, también cita este artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente los unos con los otros. Y como lo dije en la introducción, muchas veces nos percatamos o nos percibimos de que discriminamos a alguien o de que alguien nos está discriminando. Todo lo que yo dije no necesariamente lo tienen que repetir, lo pueden estudiar. Pueden tomarse 5 minutos de un día para leer temas fuera de nuestra burbuja en la que vivimos y van a poder descubrir realidades. Me pasé sobre el tiempo, tengo todavía mucho que decir, pero realmente me gustó mucho poder compartir con ustedes este poquito de tanto que hay que hablar sobre estigma y discriminación para población trans, sobre la desigualdad, la inequidad y cómo se nos excluye de los espacios sociales. Gracias.